Hola, esta semana en este episodio viajamos varios siglos atrás para descubrir que el mundo ya estaba conectado mucho antes de Internet. El cacao fue parte de aquellas primeras rutas comerciales que atravesaron territorios y océanos. Pero, ¿qué papel tuvieron Guayaquil y su puerto en esa historia? ¿Cómo el cacao llegó a transformar el comercio y las costumbres de toda una época? De esto conversamos con el investigador histórico Fernando Mancero para descubrir a Guayaquil y al cacao dentro de aquella primera globalización. Soy Olga Guerra, bienvenidos en Palabras Simples. Cuando hablamos de globalización, pensamos en un mundo conectado por Internet, mercados internacionales y mercancías que cruzan continentes. Sin embargo, estas conexiones comenzaron hace siglos atrás. El cacao fue parte de esa historia, recorrió territorios y océanos, impulsó rutas comerciales y transformó costumbres. Hoy, junto al investigador histórico doctor Fernando Mancero, conoceremos el papel que tuvieron Guayaquil y su cacao en aquella primera globalización. Bienvenido una vez más, estamos muy gustosos de tenerlo aquí en Palabras Simples, querido doctor. Muchas gracias, Olguita, por la nueva invitación. Es para mí, como siempre, digo, un honor eh, conversar con usted, siempre tan agradable. Tenemos estas largas y entretenidas charlas, así que estoy a las órdenes y podemos seguir adelante. Entonces comencemos precisamente por el título de su conferencia. Cuando usted habla de la primera globalización, ¿a qué momento histórico se refiere? Estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando básicamente de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los conquistadores estaban avanzando por el continente en un despliegue enorme digámoslo así, de valentía y del ser intrépido, ¿no? Eh, Recordemos que cuando Colón descubrió América, él no salió a descubrir este continente, se topó con él, se topó con este gran continente que iba de polo a polo, porque él pensaba llegar a China, pensaba llegar a Japón. Entonces se encontraron con él y se encontraron con sus civilizaciones. Bueno, no vamos a hablar de eso porque pues sería muy extenso, pues si no es el tema de hoy, pero eso nunca salió de la mente del imperio hispánico, el llegar a China. De tal forma que cuando ya se instalaron en Mesoamérica y la rebautizaron como Nueva España, eh, ese, esa, ese objetivo seguía latente. Y es así que se enviaron algunas expediciones al Pacífico. En ese momento, Guayaquil entra por la puerta amplia, la puerta grande a estas expediciones porque envía sus barcos. Recordar que Guayaquil era el principal astillero de la Mar del Sur. Siempre aclaro que cuando decimos Mar del Sur no nos estamos refiriendo al sur del Pacífico, nos estamos refiriendo a todo el Pacífico, ¿no? El nombre de Mar del Sur está dado porque cuando Balboa lo descubrió, debemos recordar que Panamá está horizontal en el mapa. Parece, en nuestra mente es como que estuviera así, pero no lo es. Es una S que está horizontal. Entonces él abordó desde la parte norte, caminó hasta encontrar el Pacífico, lo encontró al sur de Panamá. Entonces por eso se lo bautizó Mar del Sur. Más tarde Magallanes es que le pondría Pacífico. Entonces estamos hablando de que era el mayor astillero de la Mar del Sur y es con esos barcos, algún otro habrá sido construido en Entonces, Panamá, se inicia una ruta que finalmente adquiere el nombre del Galeón de Manila, porque los viajeros se adentraron en el Pacífico inicialmente, llegaban en efecto a Oriente, a las islas de las Especias, pero no podían regresar. Las corrientes los llevaban y se encontraban ya con los territorios que correspondían a los portugueses. Y es así que Magallanes,
cuando hace su vuelta al mundo, mejor dicho, la terminó Elcano, ¿no? Comenzó Magallanes, por no poder regresar, porque él no pensaba dar la vuelta al mundo, sino que no pudo regresar, se tuvo que bajar por el Índico, dar la vuelta a África y volver a Europa. Esa también es otra historia interesantísima, pero que no viene al caso ahora. Pero sirve para explicar que no se podía regresar de Oriente hacia América. Hasta que Urdaneta, un sacerdote que estaba en la Nueva España y fue un antiguo navegante, recibe la orden del rey Felipe II que se embarque con Legazpi a una expedición hacia las Filipinas. Ya se conocían las Filipinas, de hecho habían sido ya bautizadas con ese nombre. Y él, este grupo, esta expedición es la que logra identificar las corrientes que permiten que navegando hacia el norte de las Filipinas y llegar a la zona del Japón, tomar la corriente del Kuroshio que por el norte del Pacífico los lleva hacia Norteamérica, los lleva hasta la zona de California, la parte más alta de California. Decir que yo estoy nombrando esto con mucha facilidad, pero el viaje de ida tomaba entre 2 y 3 meses y al viaje de regreso, si había suerte, se hacía en 5 meses. Wow. Sí, 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 la gente moría en el camino, etcétera. Pero era tal o tal el interés por esta ruta que pues la gente y las expediciones se iniciaron. Porque ¿qué ocurre? Al tomar posesión los españoles de las Filipinas hacen una especie de avanzada de China. Los chinos no permitían que los occidentales desembarquen en su territorio, pero sí vendían todos sus productos tan apetecidos por Occidente, la porcelana, la seda, y también ahí llegaban las especias. Entonces, Filipinas, especialmente Manila, se convierte en un gran mercado donde va el comercio desde la Nueva España en barcos guayaquileños. Más tarde también se fabricarán en las Filipinas, en nuestros barcos, y llevan de América la plata, el oro que tanto necesitaba China. Es que justamente estamos hablando de la globalización. Sí. China, recordemos, que es la que inventó los billetes. Marco Polo, cuando regresó, enseñó unos billetes y la gente se burlaba, decía, esto es dinero. Los chinos lo habían inventado. Pero para esta época, segunda mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XVI, hubo una crisis de confianza y los chinos dejaron de creer en el billete. La dinastía reinante perdió credibilidad y volvieron a necesitar monedas. Y las monedas más valiosas son las de plata, las que dan por su peso la confianza. Y la plata estaba aquí en América, estaba en Potosí y estaba en Zacatecas, en la Nueva España, en México. Entonces, los españoles, los comerciantes, no el rey, por cierto, porque la plata del rey, el quinto real, se iba en la carrera de Indias hacia la península. Estos eran comerciantes que llevaban la plata y con esa plata compraban en China pues todo lo que a ellos les apetecía. Entonces se establece una ruta que comienza en 1565 y termina, imagínese usted, apenas antes de la independencia, en 1815. Durante todo ese tiempo partía de Acapulco un galeón, o dos a veces, pero la ruta se llama el Galeón de Manila, con rumbo a Manila. Pero claro, no solo llevaba, no solo llevaba la plata y llevaba el oro, de América llevaba también cacao. Eso no se conocía allá. No, fíjese que yo no le estoy hablando ahora del cacao que llevaron a Europa, que es un viaje más conocido.
se lo llevan a Asia. De paso, también diré que también llevaron otras cosas, los productos americanos, por ejemplo, el maíz, que era desconocido en Asia. El maíz salvó de grandes hambrunas a muchos sectores de Asia porque se podía sembrar en sitios donde no se podía sembrar arroz, ni se podía sembrar el trigo, y el maíz reemplazaba, pues en una loma, en una cosa, ustedes ven que los indígenas de aquí siembran hasta en los riscos, entonces es factible eso. Y todo eso ocurrió, estamos hablando de globalización. Llegan allá y se establece este gran comercio. Entonces, los comerciantes de Guayaquil, los comerciantes de Lima, empiezan a enviar sus productos y a traerlos. Este viaje se hace, como he dicho, es redondo, llega a las Californias y desembarca nuevamente en Acapulco. Acapulco era un puerto casi deshabitado que se poblaba de mucha gente solo para la llegada del galeón. Como he dicho, uno o dos galeones, ¿no? Y se hacía el comercio y de ahí, en cabotaje, viajaban pues las mercancías hacia Panamá, luego hacia Guayaquil y luego hacia el Callao y quizás hasta Chile. Ocurre que en ese entonces había muchas restricciones del comercio entre virreinatos, pero los comerciantes de Guayaquil tenían que ver cómo sobrevivían y se estableció una red de contrabando. Entonces, los que venían a Guayaquil en regla ya venían pues eh, desembarcando mercadería desde Atacames, luego en la zona de la península, etcétera, ¿no? Y luego pues el resto llegaba con el aforo correspondiente acá. Pero me voy a permitir, luego de este contexto de la globalización, porque estamos hablando que las mercancías llegaban hacia México, se repartían por América, entre esas el puerto de Guayaquil, pero esas mercancías cruzaban hasta Veracruz y de ahí se embarcaban hacia la península. Es decir, recorrían el mundo entero y el cacao, más que todo por la fama de la preparación ya hecho chocolate, inunda el mundo y lo conquista. Previamente voy a retroceder un poco y antes de hablar de lo que pues piensa hacer la banda. ¿Cómo? Hay algo que me ha volado un poco la cabeza ahora con lo que comenta en relación a cómo China tuvo ese acercamiento a América y, bueno, decir de pronto que fue necesaria para sostener, América sostener esa parte del circuito comercial entre Asia, América y Europa. Y cómo se manejan en la actualidad. Ahora que justamente el presidente anda por China o estuvo por China, eh, ¿cuáles son esos portafolios que deberían portarse finalmente cuando estamos en un mundo que ya está en avanzada, ¿no? Y que las negociaciones no solamente es de una vía, o sea, son de ambas vías como para... Sin duda. En la relación con China, pareciera que el tiempo no hubiera pasado, Sí, ¿no? Porque siguen haciendo ellos, como voy a narrar más ajá, adelante, cosas que primero tienen un valor bajísimo con relación a lo que se hacía en Occidente, y ellos fabricaban desde aquel entonces cosas que no necesitaban ellos, sino que se podían vender a los bien, occidentales. Le vendían las cosas que le interesaban a los occidentales. Y es la conclusión de mi trabajo y de esta investigación, justamente. Entonces, si me permite, voy supuesto. a, voy Discúlpeme a, que se me vino una imagen ahí en la cabeza de cómo están estas relaciones bilaterales finalmente. sí, 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 sí. Incluso Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, que vinieron en el siglo XVIII, en 1700, junto con la expedición geodésica francesa en 1738,
ellos narran, porque no solo vinieron acompañando a los franceses, sino que vinieron para informar luego al rey de qué es lo que ocurría acá. Entonces ellos informan que dicen, mientras los precios en Acapulco de las géneros que así llaman ellos, de los géneros que vienen de Manila, sean tan baratos, el contrabando va a seguir existiendo, porque la gente de aquí nos ha dicho que así les confisquen las mercaderías, sigue siendo más barato y más negocio traer de allá que comprar de lo que se produce en el país. Y hasta la actualidad. Tal cual, La actualidad. tal cual. Estamos hablando hace 300 años. Entonces, eh, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, 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 Increíble. sí, sí. Entonces, quería remontarme un poco a la Mesoamérica a punto de la llegada de los conquistadores, ¿no? Yo le voy a proporcionar unas imágenes para que puedan ser intercaladas, que creo que servirá, ¿no? Porque el cacao y el chocolate, el cacao en su versión de chocolate, ¿no? Como bebida, siempre fue muy, muy apreciada y no estaba o no podía ser bebida por las clases inferiores. Siempre lo bebió la nobleza indígena en Mesoamérica, a tal punto que tenían unos vasos especiales. Incluso aquí tengo una imagen del vaso que se conoce de Princeton, que pues incluso tiene un jeroglífico en el que se dice, este es el vaso para tomar cacao dulce del hijo de Bolón a Old. Pues, bueno, unas palabras un poco difíciles del náhuatl, ¿no? Y cómo lanzaban desde el aire hacia el piso en los recipientes el chocolate para que se haga espuma, tal como nosotros queremos ahora que quede el chocolate, ¿no? Pero Chocolate, claro. siempre en las clases altas. Todo esto lo tenemos por conocimientos por la arqueología y por los códices que luego los sacerdotes hicieron que escriban los indígenas. Llegando ya a la conquista, en 1519 llega Hernán Cortés a las costas de Veracruz. Es visto por los indígenas y los espías de Moctezuma que corren a avisarle que ha llegado un monte horrible, una roca horrorosa que se mueve por el mar. Era una cosa que no comprendían ellos para ellos una como nave como espacial, ¿no? Que llegaba Era un galeón. en estas naos. Era una nao, ni siquiera todavía el galeón lo inventan un poco después, es Sí. decir, sí, sí, entonces una nave quizás como la Santa María, ¿no? Un poco más grande, una nao. Entonces, pues llega esta gente, dice Moctezuma, vayan y bríndenle todas las comidas, ¿no? Voy a leer textualmente, Sí. de todos los géneros de comida que se pudieran hacer, así de aves como de carnes asadas y cocidas, que provea de todos los géneros de pan y que se pudieran, y de frutas, y de muchas jícaras de cacao. La jícara es la versión mesoamericana del mate nuestro, ¿ah? Del mate. Entonces, que les lleven muchas jícaras de cacao, así para que beban el chocolate. Chocolate. Sí, también se dice que dijo Moctezuma, y si estos seres extraños barbones se los quieren comer a ustedes, déjense comer, porque yo los voy a pagar a vuestra familia, los voy a recompensar por su sacrificio. Mire usted. De suma era cosa seria. El asunto es que desde luego eso no ocurrió. Los Claro. indígenas subieron al barco y le brindaron de todo, como he dicho, y le brindaron naturalmente la versión de ellos del chocolate, que era muy diferente a la que nosotros tomamos, ¿no? Que era Sí. mezclada con maíz, pero tenía picante y era en agua, era una cosa O sea, de bastante toda la fuerte. vida el picante ha sido parte de la gastronomía. Sí, 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 claro, a nosotros no se nos ocurre aquello, pero era así.
¿no? Y era una bebida fría, además la preparaban caliente, pero básicamente la tomaban fría. Entonces, sin embargo, de lo cual le gustó mucho a Cortés, ¿no? Que ellos le brindaron vino. Entonces, estos indígenas se dice que salieron del barco al otro día porque se pegaron la borrachera espectacular con el vino. Yo he pensado que se lo habían comido, pues entonces. Sí, 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 Ok, excelente. se quedaron Eh, eh, hasta el otro Se día. quedaron ahí, pero bueno, todo eso le avisaron a Montezuma. eh, los mesoamericanos le daban tanta importancia que estas jícaras con las que consumían Ujú. eran adornadas, estaban llenas de pieles, en fin, era toda una cultura todo esto, ¿no? Claro. Entonces, yo hablo todo esto porque para significar o a dar a entender el valor que tenía para los habitantes de la zona. Ese valor luego se democratiza un poco, pero no tanto, eso va con el tiempo. Aquí tengo una lista de lo que se podía comprar con granos de cacao. Por ejemplo, un pavo, un guajolote costaba 200 gramos. Una canoa, y me parece un poco extraño, costaba menos, costaba 100 gramos. Un esclavo, si sabía bailar, costaba entre 2.400 sí, 2.400 y 4.000 granos, y si no sabía bailar, valía mucho menos, valía 600. Estoy refiriéndome a un esclavo de los aztecas, ¿no? Y los favores de una mujer pública costaba entre 20 y 50 gramos. Miren que estas cosas. Luego, cuando ya se establece el virreinato, ya se deja de usar como moneda el grano de chocolate. Pero ahí a lo que voy es que la palabra chocolate apenas aparece así como tal en 1570. Hemos dicho que Cortés llega en el 19, 1519, pero esta palabra aparece escrita en 1570 por Francisco Hernández en su obra Historia Natural de la Nueva España. Y ahí menciona el chocolate, que se castellaniza, perdón, como chocolate. Esto es la fusión de dos bebidas, que es el chocolat, que es maíz molido y agua, que es una bebida agria, no tiene cacao, solo maíz y agua, que lo consumían los más iguales, que son los ciudadanos comunes. Los nobles, los pipiltín, la nobleza, es que tomaba cacao con maíz. Esto lo mezclan y da como resultado el chocolate en su primera versión. Con Perdón, esto, claro, sí, perdón, sí, cuando se mezcla el cacao con el chocolate, perdón, el cacao con el maíz, el agua sí, ya se reemplaza el agua. no, ¿Es no, no, sí, es que es una mezcla de agua con maíz, una bebida un poco agria, y la otra que es cacao también con maíz, pero ese sí le ponían miel. La mezcla de las dos hace esa, ya en presencia del virreinato, se empieza a conocer como chocolate. Sigue siendo una versión muy diferente a la que nosotros tenemos en mente, claro? pero se parece un poco a la versión que toman hasta ahora muchos de los mexicanos, que es agregándole harina de maíz o maicena, como nosotros conocemos, entonces más espesa. Eso Oh, le ya, llaman atole, eso le llaman en México atole, que es tole. más espesa. Se quiere eso parecer un poco al café a la taza que toman en España, porque en España toman un café espesísimo Ujú. hasta ahora. Es diferente a la manera que nosotros tomamos, que es un chocolate ligero. Es Ligero, un claro. chocolate ligero. Sí, 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 sí. Oh, Entonces, los españoles al chocolate lo transforman ya en chocolate.
Hay que decir que el chocolate, en una versión más parecida a la nuestra, se tomó siempre en agua. Por eso siempre nosotros tenemos el dicho como agua para chocolate, cuando alguien está caliente, ¿no es cierto? Estamos de mal genio, está como agua para chocolate. Pero mal genio, exacto. Exacto, mal genio, mal genio. Pero no pensaban en esa época este, lo que nosotros estamos diciendo. Durante el virreinato, como el chocolate fue tan apetecido por la mayoría de los habitantes, los españoles, y sobre todo por las damas y las damas criollas, empezó a ser motivo de sospecha, porque era enormemente adictivo y producía tal placer y confort, que lo seguimos disfrutando hasta ahora, que comenzó a ser motivo de sospecha. Pero antes de eso, hay un datito que, por cierto, el chocolate también se democratizó porque desde la Nueva España se empezó a importar, porque ya había transporte más fiable pues con los españoles. El chocolate desde el Ecuador, de lo que ahora es el Ecuador, y desde Centroamérica. Aquí hay que puntualizar que, bueno, como ya todos sabemos, el cacao es oriundo de nuestras tierras, desde la olla amazónica, ¿no? En nuestra zona y a medida es donde hay, a ver, en nuestra zona es la parte del continente donde más variedades de cacao hay. No todas sirven para hacer chocolate. A medida que nos alejamos, hay menos variedades y en México hay menos, lo que abona en la idea de que justamente el cacao es de nuestra zona, ¿no? Pero de esa parte no hay datos en los cuales se diga que había una comercialización del cacao entre lo que era la parte de Ecuador con México. Algunos arqueólogos sostienen que sí. Yo particularmente pienso que era muy episódico porque la navegación, por más que querramos ensalzar a nuestros navegantes, eran en balsas y estaban sujetas a corriente. Y yo particularmente, respetando a todos los que dicen lo contrario, pienso que habrá sido episódica. Ahora, naturalmente, a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de prácticamente miles de años, naturalmente que pudieron haber llegado. De hecho, hay huellas de eso, arqueológicas y de todo tipo que llegaron allá. Pero no existía un comercio tan fluido, Específico, como claro, específico. como hubo ya en el virreinato, a tal punto que por eso empezó a ser democratizado y la gente común podía ya acceder al chocolate. Aquí tengo una de un médico español que mandaron desde la península, Juan Cárdenas, que escribe esto ya en 1591, a fines del siglo XVI. Aunque es verdad que cada dama se precia de hacer su nueva invención, estamos en el proceso de crear el chocolate. Y modo de chocolate, con todo esto, el más usado generalmente en todas las Indias, aclaro que las Indias era la manera en que Europa se conocía a América, las Indias. Nunca dijeron las colonias, nunca dijeron las Indias. Es el formato en tabletas, el cual tomó origen de las damas guatemaltecas y asimismo aquel que se deshace con agua caliente y puntica de dulce que le da mucha gracia. Otro hay que después de molida la masa la deshacen, es decir, no hacen la tableta, ¿no? No llega a eso, sino cuando se la muele, que por cierto se la molía en los metates que nosotros conocemos, ¿no? Estos metates llegaron incluso a Europa, especiales para moler el grano. Y baten en agua fría hasta que levante espuma y después se mezcle con esta poleada hecha de maíz llamada atole, lo que dije hace un momento. Este es el originario, de ordinario se gasta y vende en todas estas tierras, plazas y calles. Pero también viene con el propósito de analizar por qué el chocolate producía tanta adicción. Eh, Don Juan de Barrios
que había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, y escribe el libro en el cual se trata del chocolate. Y tenía la fama el chocolate de que promovía la lujuria, a propósito de lo que hablábamos de lo caliente, Ajá, ¿no? claro. Entonces, él hace la investigación y dice, puede ser, pero más lujuria produce el vino. Ah, bueno, claro. Claro, claro. Pero, esto es muy interesante. Lo único malo es que es bebida que en ella fácilmente se puede dar veneno. Claro, como tenía un sabor tan fuerte, y es turbia, entonces estamos hablando del siglo XVI, inicios del XVII, y era otra sociedad en que había esa posibilidad. Siempre el pensamiento de la maldad. Sí, es extraordinario. Era tal la adicción que creó que, dado que las damas españolas tenían en la mente, en general los españoles, que los alimentos de América alimentaban menos que los de Europa. Y dice, hay una cita aquí muy interesante sobre un obispo que intentó prohibir el consumo del chocolate durante la misa, porque tomaban todo chocolate durante la misa. Las mujeres de esta ciudad se quejan constantemente de una flaqueza de estómago tan grande que no podrían acabar de oír una misa rezada y mucho menos la misa mayor y el sermón sin una jícara de chocolate bien caliente y alguna tacilla de conserva en almíbar. Las misas en ese entonces duraban un mínimo de 2 horas. No habían bancas, la gente escuchaba misa de pie. Lo que habían es reclinatorios para el momento de la consagración. Justamente ayer que di una charla, pasé del interior, la foto del interior de la catedral en el siglo XIX, y se ve claramente eso, hasta el siglo XIX. Wow. Entonces, para fortalecerse, estas señoras acostumbraban sus criadas a llevarles el chocolate a la iglesia en la mitad de la misa o el sermón, lo que nunca se verificaba sin causar confusión y sin interrumpir al sacerdote. Imagínense una merienda ahí en la mitad de la misa. Entonces el obispo prohibió que lleven esto. Y lo que hicieron las señoras y los esposos es no ir a la misa de allá, y se fueron a los conventos donde no les prohibían esto. Era tal la adicción. Y tuvo que revertirse en su orden el obispo, porque ya no habían limosnas, porque no Claro, iban las señoras, no tenían con quién mantenerse. claro, Incluso las amenazó con excomunión, pero ni así hicieron caso. Es una claro. cosa, cosas que para nuestra Esa, realidad. claro, esa era una adicción, pero también les permitía estar de pie las 2 horas. Sí, eso es lo que decían. Eso era muy incómodo porque pues estaban de pie y llevaban la taza y todo eso. Y ya vamos a esto, a engranar con el tema de los chinos, ¿ah? Pero sabe que Este, la misa era una penitencia. ajá, claro, claro, o sea, esto estaba fuera de lugar, porque además luego viene el tema de la Semana Santa, y como era una bebida nueva, se cuestionó si el chocolate quebrantaba el ayuno eclesiástico, y se hizo un estudio de eso en 1636. Entonces, Antonio de León Pinelo saca unas conclusiones en su estudio, y en él muestra que el chocolate es esencialmente comida, así lo cataloga él, que el chocolate quita la sed y el hambre, por el cual quebranta el ayuno, pero considera que tomado en muy pequeñas partes podría ser consumido. O sea, todo esto motivó un estudio de expertos ante lo desconocido. Pero no solo eso, motivó también
y ahí volvemos al tema del veneno, Ujú. motivó también juicios en la Inquisición. Entonces, he traído un par de fragmentos de esto, Sí. que para las mentalidades sensibles a lo mejor es un poco fuerte, pero yo creo que es divertido. Yo creo que es divertido. Entonces, este texto es el volumen 366. Siendo dicho su marido de mala condición y hallándose de ella, esto escribe una mujer, ¿no? Hallándose ella desconsolada. ¿Qué es el marido de mala condición? El marido de mala condición es un señor que no cumple como marido, si me entiende. ¿Ah? 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 Entonces, ella se llama desconsolada. Le había dicho una persona que se lavara las partes vergonzosas y que con aquella agua que hiciese, diese una bebida de chocolate al dicho su marido, que con esto se haría de buena condición. Es decir, una especie de Viagra del siglo XVI. O sea, se las arreglaban de una u otra manera. Sí, 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 sí. Y hay otra un poquito más cruenta, que siendo moza, porque su marido le daba mala vida, le pegaba, ¿no? Eso Ajá. dice mala vida. Llamó una india llamada Lucía Poc y le pidió unos bebedizos para dar a su marido para amansarle y que no la maltratara. Y que la india le dio unos polvos y que cuando le viniera la costumbre, ojo que cuando le viniera la costumbre, con ella y los polvos le hicieron chocolate. Con la costumbre estamos hablando de la menstruación. ¿Eh? Ujú. Oh, ya. Yo pensaba que se hablaba de la costumbre de golpearla. Por eso le aclaro. Entonces mezclaban con el chocolate esto para amansar al marido. Oh, Y hay otra que la tengo en la cabeza, en la que un marido denuncia que se levanta por las mañanas con unas irrefrenables ganas de limpiar la casa, de cocinar, y entonces él se consideraba que estaba embrujado, que algo le habían dado, porque eso no era natural. Entonces que le habían dado en el chocolate esta cosa. pero o sea, sí hay escritos donde hablan con respecto a ese tema. Claro, estoy leyendo yo el juicio. Esto se puede burlar. Esto, claro, no es de aquí, es de la Inquisición de Ciudad de México, este de Ujú. aquí, pero es muy aplicable a la América toda porque pues teníamos las mismas costumbres. Claro que aquí no había Inquisición, había en Lima. Claro. Entonces, pero están estos textos. Oye, usted abre Eh, siempre, usted siempre abre una ventana en cada uno de sus temas, porque efectivamente ese tema de la Inquisición es tan interesante también de hablar, y sobre todo que nosotros no éramos un país, hemos sido un país más pacífico, ¿no? sí, sí, sí. Aquí habían, digamos, delegados, pero nunca se condenó a nadie ni nada de eso. Y en general, la Inquisición tiene más mala fama que la que se merece. Hay cientos o miles de juicios, pero la mayoría terminan en amonestaciones y cosas así. Condenas a muerte son poquísimas a lo largo de toda la presencia hispánica, tanto en Claro. México como en Lima. Y aquí en Guayaquil no, pues, aquí no, nunca pasó nada. Y bueno, ya sería otro tema, pero la evolución social de Guayaquil es diferente a muchas otras partes de América, ¿no? Es una sociedad que por sus circunstancias siempre halló la manera de no tener tantas diferencias sociales más que nada. Económicas sí, pero sociales. Siempre estuvo mezclada las clases sociales y una de esas cosas fue la fábrica de barcos, los astilleros, en las que, por ejemplo,
mandaban gente de color, los afrodescendientes, porque hay narraciones que dice el jefe mayor de este astillero es un pardo que hace esto, 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 esto. Entonces, y las demás castas dentro del astillero se trataban de tú a tú. Y alguien de una casta social inferior podría mandar a otro de una superior dentro del astillero, ¿no? Entonces hay esa situación. Como comenzamos un poquito al revés, voy a, a saltar y volver a este Sí, tema, y al de la globalización, solamente ¿no? para hacer una aclaración y que Sí, para quienes nos estén escuchando en algún momento, eh, esta conversación va determinada justamente por una conferencia, porque lo que tiene el doctor Fernando Mancero es una conferencia que fue dada días atrás y me pareció súper interesante el poderla replicar de alguna manera, pero claro, los formatos son diferentes. Pero sí. sí, por eso estamos aquí. Es de claro, yo hablarme de un modo, pero como estamos en una charla, pues vamos de un sitio a otro. En Así. todo caso, volviendo a las rutas y al comercio que se estableció entre el lejano oriente, las Américas y Europa a través del Galeón de Manila, eh, y teniendo como antecedentes, por ejemplo, el caso de las señoras que estaban en la iglesia y de pie recibían el chocolate y todo esto, les voy a contar una anécdota. Eh, Hizo un viaje, uno de los españoles comerciantes, hacia las Filipinas, donde tenía su contacto con el chino que llevaba la mercadería allá, ¿no? Traía de China, la tenía en Filipinas en espera de los comerciantes españoles. Y el español no sabía qué llevarle de regalo a su homólogo chino, a su comerciante chino. ¿Qué le podía impresionar a un chino si ellos lo tenían todo? ¿No? Era una civilización mucho más avanzada en ese sentido. Entonces se le ocurre llevarle una jícara mexicana y brindarle con ella chocolate. La jícara de los indígenas, como he dicho, era un mate, ¿no? En forma de vaso, digamos. Pero eso tiene el fondo redondo, entonces no se lo puede asentar en ningún sitio. Entonces los españoles le pusieron una mancerina de plata, es decir, lo montaron en algo que tenga orejas y una base para poder manejar la jícara. Entonces, él le brinda con este artilugio el chocolate, ya en Filipinas, le brinda al chino, que nunca había probado esto. Queda maravillado el chino y se percató el español que miraba mucho a la jícara, ¿no? Desde luego se la regaló y pues se la llevó. Años después, porque ya como conté, los viajes no eran rápidos, ¿no? Eso era una aventura de vida. Vuelve el español como a los 3 años, algo así, y se encuentra nuevamente con el chino. Y me gustaría que esto ponga así la imagen. Lo voy a hacer, lo Y, voy a hacer. sí, sí, sí. Y le, le tiene en Wow, porcelana, la versión de lo que él interpretó como lo más apropiado para tomar chocolate. wow. Entonces, aquí voy a hacer un cambio total de mi secuencia, porque esto lo hemos lo mostrar al final, pero le muestra una mancerina, que así empezó a llamarse, porque se lo regaló con ese nombre, de porcelana. Eh, eh, Luego ya les voy a contar, pero para ejemplo, ya les voy a mostrar una, porque yo pensé que había que volver a la vida este artilugio, porque este artilugio, luego que el chino se lo muestra al español, él lo trae a las Américas
Hay que tener en cuenta que eso ha dado pues casi que la vuelta al mundo, este aparato, y es de porcelana. Es un dispositivo que es muy caro, que va a ser usado a partir de la llegada de esto por las élites y por los virreyes. Porque el chocolate no se lo tomaba como nosotros sentaditos en una mesa. Era una bebida muy galante. Entonces se la tomaba o en la sala o en un recibidor exterior o directamente en el patio. Tengo muchas imágenes de eso. Y había que sostener el plato del plato con la taza encima y luego pues el tema de los bocaditos o el pan, que así se acostumbraba a tomarlo remojándolo en el chocolate. Ah, Entonces, pero era muy incómodo. ya. Y el chino no halló mejor cosa que hacer lo que les voy a mostrar ahorita. No, esto que... Claro, esta ya la hice yo, la hice aquí en Guayaquil. No, ya. A ver, miren ustedes. Esto es así. Oh, Es un plato relativamente grande, no tanto, que tiene en su centro un dispositivo para mantener a la taza firme y que no se riegue mientras usted está, a la vez que pone aquí los dulces o los panes. La original que trajo el chino no tenía esta abertura, porque los chinos usan las tazas sin oreja. Hasta ahora ya. cuando vamos a un restaurante la sirven así, ¿no? Pero Sí, como sí, estamos acá en Occidente, yo decidí dejarle el espacio para que una taza, por cierto, miren lo pintada que está, pueda encajar aquí. Entonces, este aparato se llama pues mancerina y es para tomar chocolate. y Mi eso fue, idea, eso fue inventado en qué año, en qué siglo? este fue inventado a principios del siglo XVII. No 17. hay, no hay fecha, Ya. porque hay otra versión que dice que el marqués de Mancera, virrey del Perú, tenía Parkinson. Entonces, y le fabricaron esto para que no se le riegue, le fabricaron esto para que no se le riegue la taza. Oh, Pero yo no creo tanto esto porque, la, a ver, la mancera es una empuñadura del arado, es una empuñadura grande y tosca. Y entonces, claro, cuando los españoles le pusieron a la jícara una mancerina, era, o sea, era una empuñadura pequeña para la taza, pasa. ¿ok? Claro, 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 yo hago la deducción desde ahí, ¿no? Porque ya, esto, ya, claro. claro. Entonces, lo Llega, del marqués, la verdad, no lo sé. O sea, no hay, lo del marqués no está sustentado por un escrito muy claro. La tradición lo dice, ajá, que eso, que lo usaba. Pero en todo caso, sí la usó, porque quizás eso consolidó el nombre, no lo sé, porque luego el marqués, ya terminado su periodo en Lima, vuelve a España y él muere en España y es muy probable que él haya llevado este ya, artilugio para allá, porque ya, en España también se adoptó. Lo que pasa es que todo esto entró en desuso. Primero en América con la independencia, porque se cortó el comercio totalmente con el lejano oriente, ¿no? ya. ¿No? Y luego representaba a, digamos, los españoles, representaba a la clase alta. Entonces, muchas partes de América se dejó de usar. Pero Pero existe con... entonces en el tema comercial, China, o sea, los españoles iban a China y a través de China venían hacia América y llegaban a México. Y de México bajaban. No, los españoles salían de España, Ajá, llegaban a México, cruzaban por tierra México y se ajá. embarcaban para Asia.
Mm, Y el viaje de regreso así mismo, cruzaban así, porque recordando el Tratado de Tordesillas que dividió al mundo, había este meridiano que de ahí hacia el este era todo portugués, pero del otro lado del planeta había otro antemeridiano que también dividía el planeta de ese lado. Todo esto funcionó hasta el siglo XVIII, más o menos, o antes. Luego ya no, porque ya nadie respetó aquello. claro, Entonces, cuando ya América se independizó, ya y también habían mejorado las técnicas de navegación, ¿no? Entonces claro. ya el comercio se hacía por el Cabo de sí, pues el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África y todo eso, porque ya para entonces los holandeses y los ingleses habían hecho horrores y ya se habían colocado ahí, bueno, en fin, todo esto. Entonces, se pierde el rastro. La imagen que yo les voy a pasar es de una mancerina que está es la única que sobrevive en México. Una. Y hay otras imágenes de unos museos, de unas copias en España. Ujú. Pero las originales es una. Sabemos que estuvo en nuestras tierras, porque claro, el virrey la usó, siendo Guayaquil un epicentro del cacao y del comercio, es natural que tiene que haber llegado aquí, y llegó hasta el sur del continente, donde existe en un museo de Buenos Aires, el Museo de Arte Hispanoamericano, una manzanina, pero ya no de chocolate, o sea, es el mismo formato, pero en vez de que vaya a una taza, y allá no había pues chocolate, era difícil que llegue. Entonces tenían aquí un mate, ponen el mate para tomar con hierba mate, el té, pero en la misma forma. O sea que todo esto avanzó hasta allá y siempre conservando el carácter aristocrático, porque la que existe allá es de plata. Entonces, La porcelana y la y, platita. eh, exactamente. Entonces, en realidad, mi estudio y pues el propósito de mi charla fue visibilizar este tipo de artefactos, este tipo de vajilla especializada en el chocolate, porque yo considero que a la gastronomía ecuatoriana se puede lucir más y se le puede dar mayor valor si se la sirve en una vajilla nuestra. Entonces, Claro, revivir lo que se usó en la época virreinal y servir nuestro chocolate, que es el mejor del mundo, nuestro cacao, en algo así tan especial, le da una categoría pues casi ceremonial, claro, ¿no? claro. Entonces, yo pues he hecho de estas, además, pues yo quise siempre darle el carácter propio de nuestra ciudad. Estas Diseño, pinturas, los diseño. diseños y los colores están basados en los colores de los restos de vajillas que se encontraron cuando se excavaron los túneles del Cerro de Santana y el Carmen. Carmesí. Claro, ahí se sacaron restos pues, que están desde las primeras épocas. Ajá. Y también del naufragio de la capitana afuera de Chanduy, que hay restos de losa. Entonces, todas estas bolitas, estas cuestiones y todo están basados, que en mi presentación pues tengo todo eso, eh, tanto en los colores cuanto en las formas. Naturalmente, como son pedazos, fragmentos pequeños, no pude reconstruir formas completas, pero una La idea. cierta interpretación de eso. Entonces, mi idea es llegar a las personas que hacen restauración y sirven chocolate y se especializan y a sus comensales, sobre todo extranjeros. Pero claro, primero concientizar a los nuestros, Ahora, presentarles un plato así fantástico. hecha en cerámica, no en porcelana. Esta que hice yo es en cerámica.
en cerámica. Sí se puede hacer en porcelana, porque me metí a un curso a aprender de cerámica, lo que uno hace por estas cosas, sí, sí. He Pero usted estado, lo construyó usted mismo. pero claro, claro. Sí. ¡Oh, qué A ver, a increíble! ver, hay que aclarar, tengo que ser sincero, la taza no, Ok, ¿no? Esta taza sí está pintada, eso sí, le ya, cambié la forma y todo eso, porque me parece que es la forma más elegante esta de ajá, aquí. Y esto sí ya. está como difícil de hacer, peor esta orejita, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. pero Pero, esto sí, todo, totalmente, oh, ya, totalmente. increíble. Tanto moldeado como pintado. Entonces, esto tiene la medida exacta de esta taza, de tal forma de que vamos, la movemos así y esto no se va a Yo caer. ya quiero una. Yo por lo pronto ya quiero Ya una vamos de a esta hacer, vajilla. Que vamos a hacer un instante. es- está increíble el hecho de poder recrear, ¿no? Nuevamente y atraer precisamente en estos tiempos en donde la idea es no perder la memoria, ¿no? La memoria histórica. Es importante que cierto tipo de elementos, como en este caso, se pueda traerla nuevamente y presentarla, ¿no? Presentarla para que de pronto hoteles, sitios en donde se sirve un buen chocolate, puedan Exactamente, tener, esa es la idea. puedan antes, Olguita, usted sabe de turismo, ve el valor de eso. y acompañado de la historia, efectivamente, me parece increíble. Compartir el otro, algo que es nuestro, ¿no? Que es parte de lo que nosotros también dimos al mundo. Y Eso es lo que tenemos. Alguien me decía, pero Fernando, esto está maravilloso, está interesante, y tú lo vas a entregar ahí, alguien te va a copiar, pero le digo, ojalá. una pequeña cosa que siempre tenemos nosotros, digo de manera general, es esa parte del egoísmo, ¿no? El egoísmo de pensar que solo yo lo puedo hacer, solo yo soy la persona artífice. Yo creo que eso hay que dejarle al tiempo. El tiempo hace lo que tiene que hacer. Y ya, ¿cómo era la comunicación en aquellos tiempos cuando había tanto espacio entre una y otra actividad? Bueno, la comunicación era muy lenta, muy lenta, pero se comunicaban, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez, a la eficiencia, y está bien, ¿no? Es por lo que eh, para eso se ha avanzado durante tantos años. Pero tenía unos sistemas sumamente efectivos, con gente enormemente responsable, que pues llevaba los correos, traía las cartas, se llevaban las mercancías, incluso a expensas de su vida. Porque, por ejemplo, con esto de Galeón, venir de Filipinas, mucha gente naufragaba o moría en el camino, todavía no se conocía las bondades de la vitamina C para evitar el escorbuto, pero se entregaba. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de las cartas, no solo navegaban en los barcos comerciales, sino que habían unos barcos que se llaman de aviso, que eran unos barcos más ligeros y rápidos que hacían el viaje más corto, ¿no? Pero, o se encargaban a personas que se iban de viaje, tú llévame una carta para fulano y sutano, se hacía así. Desde luego era una cosa mucho más lenta, era una cosa pues, que tardaba tiempo, juicios que se resolvían en la península, iban y venían los papeles, o a veces el implicado en el juicio, sobre todo los juicios de residencia, tenían que ir a la península a resolver. Y no es como cuando nos quejamos que tenemos que ir a Quito a arreglar, pues no, sino que teníamos que tomar un barco de aquí hasta Panamá, cruzar la selva del Darién, esperar que ojalá haya un barco que se vaya para la península y ahí embarcarse. Entonces, es realmente de titanes la historia, es llevada adelante por gente extraordinaria. Totalmente. ¿Por qué cree usted que conocemos tan poco estas historias? Bueno, como todo lo que he hablado hoy, eh, se- se- su escenario es el periodo virreinal,
Pues los historiadores ahora ya no hablamos de periodo colonial, sino de periodo virreinal. Este es un periodo que la historiografía ecuatoriana y hispanoamericana lo trata pues en unas 4 hojas de algún libro de historia. Se saltan totalmente desde el periodo prehispánico. Algo se habla de la conquista, normalmente lo que atañe al sitio donde uno estudia, dice 3 palabras del periodo virreinal que son 300 años y entramos a la independencia. Porque al iniciar o al crearse nuestras repúblicas, se crearon a la sombra de una hispanofobia, ¿no? Al adjurar de todo lo que venía de Europa y a desdeñar todo aquello. Entonces, claro, eso no tenía importancia. Entonces nos perdemos de todas estas cosas de las que nosotros fuimos parte. Aquel entonces, esa era nuestra patria, la patria que yo amo, usted también, el Ecuador, vino después. El querer a la patria que estuvo hasta hace 200 años no significa dejar de querer a nuestra patria, el Ecuador, porque de ahí venimos. Todo es un mestizaje total, es un mestizaje total. Fíjense las cosas que tuvieron que ocurrir para llegar a esto. Claro. Apareció el cacao, la jícara, los descubrimientos, el chino, la plata, el cacao, el maíz, todo para que luego regrese acá, ¿no? Entonces, todas esas cosas tan hermosas las reducimos a lo mínimo posible, ¿no? Y nos dejan una historia fragmentada, porque lo que es nuestra patria ahora, y eso vale para todas las hispanoamericanas, Colombia, Perú, Chile, éramos un todo, y el triunfo de ese todo deberíamos sentirlos como propio. Propio, claro, Sí, totalmente. Sí, exactamente. En el caso nuestro, a lo mejor no fueron o a lo mejor sí, gente de estas tierras en los barcos para allá, pero fueron en los barcos hechos por nuestra gente, con nuestra madera, con nuestro claro, conocimiento. conocimiento, exacto. No solo vino esto, Olguita, podemos hacer otras charlas de las cosas que vinieron de Asia Es y por necesario esta una charla, hispanofobia se han perdido, exacto. y pagan justo por pecadores, porque en el comercio asiático vino acá, por ejemplo, nuestra cotona, la cotona montubia. Lluvia. Eso vino Pero de Oriente. Por eso tiene ese cuello como tiene, que es un cuello chino. que no, así, claro, claro, claro. Y la cotona Claro, se que se usa más, aclimata aquí, tiene otra forma. Del mismo, o sea, la cotona, el liqui, la guayabera, la son huella, hermanas de una misma madre que vino en el galeón de Manila, América. pero ahí el tipo de tejido era otro, ¿no? ¿Perdón? El tipo de tejido era otro. Claro, claro, claro. Entonces se lo Eso es adaptó al de México, interesantísimo, se lo porque adaptó al México. el varón tagalo, que es la camisa nacional filipina, es tejida de la fibra de piña, y la piña es americana, no es asiática. Yo vi eso en un museo que exhibieron justamente en vestuarios, exhibieron el tema de la guayabera y yo pude mirar el tejido que luego pues en Ecuador se usaba más el lino, ¿verdad? O en esa área, en Se este puede usar lino, o sea, siempre materiales naturales, porque es para el calor, tiene que ser fresco. claro, ahora en los modelos son los que se replican finalmente. Sí, el concepto general es el mismo. Es Los el mismo. modelos cambian, ¿no? Sí. En el caso de la guayabera, perdón, en el caso de la cotona, que es la nuestra, tiene 3 bolsillos, no tiene 4 como la guayabera, tiene Mm, 3 bolsillos. El doblez que va de arriba abajo es más sencillo, es más sobrio.
la cotona se lleva cerrada en puños y cuello, porque es hecha para el administrador de la hacienda o el capataz, para que vaya en el caballo y no se le metan los insectos. Todo tiene una razón. Y el sombrero, desde luego. Entonces, pero eso, la matriz vino de Asia, en un galeón propiedad del rey, y aquí fue aclimatada y aceptada como nuestra. Claro. Lleva además un nombre francés que viene de cotton. En inglés se pronuncia muy parecido y es cotona, ¿no? Cotona. Y así por el estilo. Pero de todo eso nos perdemos porque estamos pensando en pajaritos y todo eso. Bueno, no tenemos la información y tampoco no está compartida de una manera eficiente. Ahora, ¿qué cambia en nuestra manera de entender Ecuador cuando descubrimos que este territorio participaba hace siglos desde redes comerciales internacionales? Cambia mucho porque en el caso específico de Guayaquil, y claro, el territorio que atañe al territorio de influencia y todo, estaba engranado en el comercio mundial, formaba parte del comercio mundial. En el caso específico de Guayaquil, se produce lo que se llaman cuando la periferia se transforma en una centralidad, ¿no? Nosotros no tuvimos el poder político estaba en Lima, algo en Quito, estaba en Ciudad de México, etcétera, pero la logística del imperio, que era un imperio global, se basaba en el Pacífico, en Guayaquil. Y eso no lo saben los guayaquileños, no lo saben los ecuatorianos. Entonces, claro, tenemos una autoestima basada en la buena voluntad que tenemos, así como queremos a nuestros familiares, independientemente de los que sean, ¿no? Pero si tenemos a un familiar que es presidente de la República, pues estamos más orgullosos todavía. Entonces, así pasa con nosotros. No somos conscientes de lo que fuimos y qué es lo que heredamos. Entonces, eso es la causa es producido por una historia incompleta y una historia derrotista además. Luego, si usted tuviera que explicarle a un joven ecuatoriano, en pocas palabras, por qué la historia del cacao, en este caso, también forma parte de la historia del Ecuador, ¿qué le diría? Pues, bueno, en realidad le contaría la historia, ¿no? Le preguntaría en primer lugar qué sabe, ¿no? Hay algunos que son más informados que otros, y le contaría de la importancia que tuvo, ¿no? Hace poco un familiar mío, que es casi de mi edad, recién se enteró que el cacao era originario de nuestras tierras, pero de verdad, algo tan universal. Sí, le digo, claro, aquí no podía creer, ¿no? Y gente adulta y que se supone pues que sabe un poco más. Entonces, pues a los jóvenes yo creo que pues hay que, hay que darles la información, ¿no? Ahora habrá que saber cómo dárselas, porque como todo hay que darlo en un minuto máximo, hay que dárselas un poco suave para que no se aburran. No es para menos y hoy pues hemos descubierto una vez más que detrás de una taza de chocolate hay mucho más que un producto. Hay siglos de historia, rutas comerciales, encuentros culturales. Guayaquil que formaba pues parte de un mundo conectado. Conocer esta historia también es una manera de comprender mejor quiénes somos y el lugar que nuestro territorio ha ocupado en el mundo. Y por lo tanto yo quiero agradecerle una vez más por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a mirar la historia de una forma en palabras simples. Muchas gracias, Olguita. Sabes que estamos a las órdenes y en lo que yo pueda ayudar, pues estoy aquí siempre dispuesto.